Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Seguimos de movilidad. Mañana ya estaremos en Barcelona, pero las noticias van sucediendo. Y los domingos saben que es el día donde intentamos explicar todo eso que puede suceder durante esta semana que va a ser, vamos a decirlo así, entretenida. Semana, por cierto, donde vuelven los plenos y las sesiones al Congreso y donde la actividad parece que va a evolucionar de una forma rápida y veloz. Esta semana se va a hablar, sobre todo el jueves se va a votar la ley sí es sí, parece que va a haber intentos de acuerdo entre el PSOE que se va a apoyar en el Partido Popular en sus enmiendas para intentar acelerar el tema. Esto es aquello que podemos decir el día a día, que a veces no trasluce en la vida pública donde nos quedamos con los detalles, de los que vamos a hablar más adelante, pero donde la realidad a veces digiere a una gran velocidad todo lo que sucede. Mientras, en cuanto a la campaña electoral, que ya está en marcha de cara a municipales y autonómicas, pues el Partido Socialista ya está en una dimensión diferente. Promete el señor Sánchez 50.000 viviendas, que en el fondo son del Sareb, aquello que ya había dicho Ábalos en el 2021, parece que lo ha cogido un poco por delante. Dice que los colegios van a estar abiertos más tiempo. Nos parece extraño porque eso sería putear a los funcionarios y eso saben que el gobierno intenta no evitarlo. Y la sensación es que el PSOE intenta cada vez jugar más al engaño tras el engaño, es decir, intenta justificar o buscar a sus votantes, aunque tenga que decir a unos una cosa y a otros totalmente la contraria. Por otro lado, nos iremos luego a hablar de los nervios que cada vez son más evidentes en el PP de Feijóo, donde él parece decidido a salir al cuerpo a cuerpo, a ir a todas, porque sabe que o ahora o nunca, saben esa expresión cada vez más popular de que las cosas se pueden hacer en el momento que toca o quizá ya es tarde para hacerlas. Mientras empiezan a aparecer esos ataques que nosotros ya hemos anticipado, con noticias, por cierto, que aquí hemos explicado hace muchos meses. Nos lo han recordado hoy en redes, como el tema ese de las fotos pornográficas del asesor Yolanda Díaz, que aquí se ha explicado, yo creo que hace más de 1 o 2 años, que ahora empiezan a salir en los medios como una auténtica novedad. De verdad, los medios o estaban dormidos o realmente no saben cómo hacer las cosas. Y nosotros seguimos diciendo lo mismo. Alguna pregunta que nos han hecho directamente durante la tarde de hoy es que no preguntan, no dudan aquellos que necesitan pactar con Yolanda Díaz. Y el ejemplo es muy claro. Podemos de Pablo Iglesias no va a disparar a Yolanda Díaz porque aún cree que pueden negociar con ella. Es más, Iglesias defiende que Sumar y Podemos deben ir juntos, unidos, a pesar de los ninguneos y los insultos. Vaya a ver cómo están las cosas de desesperadas en Podemos. Luego nos iremos a que Ayuso ha elegido a su número 2, ha elegido a Alfonso Serrano, del diremos aparato del partido, una persona, un buen profesional, hay que decirlo todo así de claro, una persona que se ha hecho muy popular porque aparece muchas veces en el programa de Risto Mejide y que tiene tablas un poco para gestionar cualquier tipo de información. Muy buen conocedor del movimiento local, vamos a decirlo así de claro, y parece una apuesta que la aleja un poco más todavía de Miguel Ángel Rodríguez. Parece que había como dos caras, digamos, en la comunidad autónoma. Obviamente Miguel Ángel Rodríguez jamás va a ser diputado ni se va a presentar, es una persona de detrás, vamos a decirlo así, claro. Pero parece que esa también iba a ser la función de Alfonso Serrano, aunque él obviamente participa en la vida política más activa. Y parece que esa apuesta pone un poco más de distancia con Miguel Ángel Rodríguez. Luego nos iremos a Vox, donde el PP, perdón, del señor Abascal, como habíamos ya dicho en las últimas semanas, pues consideran que su política debe ser atacar al Partido Popular y dicen que el PP pone las líneas rojas que son del Partido Socialista. Un poco viene a decir de que son lo mismo. La política de Vox a partir de ahora y desde hace unas semanas va a ser esa. Intentar vincular lo máximo posible al PP y Vox, intentar buscar que intenten separarse en situaciones donde va a ser difícil separarse, intentar jugar con eso a esa frase tan típica y tópica de Vox de que solo queda Vox, para intentar que aquellos que dudan de si el PP y el PSOE es lo mismo, vayan a las filas de Vox.
Luego nos iremos a un detalle que se ha conocido hoy. El teletrabajo afecta, ojo a lo que vamos a decir, al 41% del sector público. Recordemos que el sector público, por ejemplo, hay desde médicos, profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual se puede imaginar que si un 41% de todo ese conglomerado puede hacer teletrabajo, se imaginarán que de estos pocos o ninguno y que realmente el resto estaríamos al 80 al 90% teletrabajando. Con lo cual, como nos ha repetido alguno, dice, claro, si ya era imposible conseguir una cita presencial, por ejemplo, en Seguridad Social u otros organismos, pues se imaginarán por qué es, porque si ya se tocaban los huevos, perdón, en la oficina, imagínense en casa cómo se tocan los cojones ante la negligencia del gobierno que permite cualquier cosa. Por su parte, y este es el detalle, la empresa pública apenas el 12% hace teletrabajo. Aquí hay que rendir. Aquí no puedes irte a tomar 2 cafés a media mañana. No puedes ignorar a los que en teoría son tus clientes. Y no puedes tocarte los cojones como hacen un buen número de funcionarios, ojo, no todos, en este país. Habría que hacer algo que muchos funcionarios leales, vamos a decir así, honrados y trabajadores demandan desde hace muchos años. Eliminar a los vagos y parásitos de la administración pública. ¿Saben qué pasa? Que esos vagos y parásitos generan muchos votos y muchos no están dispuestos a quitarles ese balón de oro a muchos personajes absurdos de la vida actual. Luego nos iremos a un detalle para acabar casi el programa, que es esa manifestación de autónomos que ha habido hoy, unos pocos miles de personas, y alguno se preguntaba durante la tarde de hoy qué poca gente ha ido, si hay 3 millones de autónomos. Hombre, vamos a decirlo con sinceridad, algunos que llevamos muchos años de autónomos, no estamos para que nos toquen los cojones, con todo el respeto. Somos, y nosotros lo hemos explicado en muchas ocasiones, los que pensamos que los autónomos, como motor de la sociedad, no debemos estar preocupados por manifestarnos ni todo eso, que nos parece muy loable, ni por hacer la pelota como Lorenzo Amor, sino el Estado debería poner los mecanismos para proteger directamente a los autónomos sin que nadie lo pidiera. Sería lo lógico. Problema, que tenemos unos gobernantes absurdos, unos gobernantes inútiles, incompetentes, tanto en el poder como en la oposición, que ni saben ni quieren saber qué es un autónomo. Y ahí pasa lo que pasa. Mañana toca, por cierto, declaración, en principio, ya veremos si se confirma tras las últimas noticias de Laporta sobre el tema del Barça Gate. Pues claro, se va a despertar mañana Laporta, o lo estará leyendo en estos momentos, de que una auditoría, aunque obviamente lo se debía saber, de hace 8 años decía de que se habían incrementado los pagos a Negreira un 102%, y él siguió haciéndolo, Laporta, 8 años más. No sabemos cuál era su idea para explicar mañana, que todo es una conspiración de Madrid y todas las mierdas esas, pero está claro que Laporta tiene un problema de esos que, con todo el respeto, y lo dijimos en su momento, a nosotros que no nos llamen, que esto es de esas situaciones, podríamos decir estúpidas, donde las soluciones parecen, cuanto menos, muy difíciles de gestionar. Y acabaremos con otra guerra en ciernes. En este caso, hacemos un giro, ya saben que estamos en un momento un poco álgido, tenemos Ucrania-Rusia, tenemos, aunque no exista para muchos la guerra de Siria, tenemos el Sahel, que para muchos tampoco existe, tenemos conflictos locales en otros lugares del mundo, y las últimas horas ha estallado uno nuevo en Sudán. Bombardeos en las cercanías, incendios, ataques en las cercanías del aeropuerto de Jartum, capital de Sudán, y parece que se está fraguando una ofensiva de un grupo, vamos a decir, pseudo militar, en un país que, aunque no lo parezcan, requiere de estabilidad, porque es uno de esos países frontera, vamos a llamarle así, como en su momento en las periodos interguerras en Europa fue Polonia, pues Sudán está entre, digamos, el norte mediterráneo, Egipto en este caso, y el sur más africano, por llamarlo de alguna manera, con lo cual se convierte en un lugar de paso, en un lugar donde los conflictos parece que vuelven a estallar. Recordemos, de Sudán surgió la última, si no nos equivocamos, la última independencia que ha sucedido en el mundo, que fue Sudán del Sur. Pues si les parece, empezamos esta noche de domingo hablando de lo que va a suceder esta semana, que es esa ley sí es sí que se va a votar, esos cambios este jueves, y donde parece que el PSOE está corriendo para intentar pactar
con el Partido Popular. A cualquier precio, vamos a decirlo así. No puede tener ahora mismo el Partido Socialista una situación negativa. No puede, con todo lo que ha apostado, perder esta votación. Las presiones múltiples, y vamos a ser sinceros, y no vamos aquí a dar ninguna sugerencia, obviamente, al Partido Popular, más faltaría. El señor Bendodo es suficientemente inteligente para gestionar él solito las cosas, lo mismo que el señor Feijóo, pero hombre, ¿recuerdan cuando se aprobaron aquella ley de la señora Yolanda Díaz, donde se equivocó el señor Casero? Si hubiera perdido, según la señora Yolanda Díaz, que nadie se lo cree, obviamente, ella hubiera dimitido, porque era un fracaso. Pues es curioso, pero al Partido Socialista cada vez que está a punto de un fracaso, pues le salen aliados sorprendentes. Recordemos, en su momento le votó Ciudadanos, momento que surgió, si nos equivocamos, en el segundo estado de alarma, donde se fraguó la división en Ciudadanos, una de las que hubo. Le votó en su momento el Partido Popular, en algún momento también. Le votó Vox, aunque ellos a veces no lo entiendan en su momento. Y parece que ahora les va a volver a votar el PP. Y esto es como un tío vivo, vamos a decirlo así. Porque el Partido Socialista se apoya a los partidos radicales, Bildu, Esquerra, etc. Pero cuando no, pues aparece el PP en este caso a salvarle las situaciones. Y algunos pensamos que quizá haya momentos en la vida donde hay que pensar un poco en estrategia. Y quizá el PP, de fijo, debería plantearse seriamente qué gana votando a favor de la reforma al sí es sí. Y alguno dirá, no, porque será la ley mejor, no sé qué. Oiga, esta ley hay que derogarla, porque es una bestialidad. No hay que modificarla, hay que derogarla. Y quizá el PP debería empezar a hacerse mayor de la mano de Feijóo y empezar a plantear política en serio. Y la política en serio es, pues seguramente, jugar a lo que juegan otros. Plantear que se está negociando y en el último momento romper la baraja y votar que no a la reforma y que se quede solo el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista solo hará mucho frío. Es una decisión que deben tomar, suponemos, la noche del miércoles, pero desde aquí, desde la humildad de este programa, obviamente, ya saben que no somos nadie para dar ningún consejo, pensamos que lo inteligente, cosa que habitualmente y últimamente no hace mucho el PP, sería jugar a ser oposición, de una puta vez, señor Feijóo. Y algunos dirán, es que nos dirá el PSOE de que estamos siempre a la contra. Coño, es que realmente, señor Feijóo, están ustedes siempre a la contra. No tienen ninguna iniciativa. Pues planteen una iniciativa estos días, planteen de que nosotros queremos derogar la ley, no modificarla. Eso es iniciativa. Sigan lo que ha planteado algún diputado, de que hay leyes que no vale con modificarlas, sino hay que derogarlas. A ver si el Partido Socialista se atreve con eso. Ellos dirán que no, no es posible, porque claro, esto es un problema de gobierno, pues que le apoye los que viven gracias a ellos de ser ministros y ministras. O sea, que busquen el apoyo de Podemos, porque que el partido de la oposición se dedique a apoyar al partido del gobierno en una situación como la actual dice muy poco de Feijóo y de su equipo. Dicen, al final, que son lo mismo unos que otros, que me apoyas aquí, te desapoyo allá. Y eso creemos que no es, curiosamente, lo que los votantes desean en estos momentos. Porque mientras el presidente Sánchez aprovecha que ya está en campaña electoral para lanzar sus promesas, ha lanzado hoy 50.000 viviendas del Sareb para ponerlas en alquiler económico, una propuesta, por cierto, de Ábalos, al que fue destetado, digamos, del gobierno, por esta y otras cosas. No hablaremos de los clubes de lucecitas rojas, por favor, que hemos pasado la Semana Santa y vamos a intentar portarnos bien, pero todos ustedes lo saben. Y en el fondo son de esos engaños tras engaños. También ha propuesto el Partido Socialista en el día de hoy que los colegios abran más tarde y que los profesores trabajen un poquito más. La segunda parte creo que estaremos todos de acuerdo, porque hay una cosa que hay que decir en voz alta en este país. El nivel de la educación en España es un nefasto cero a la izquierda, vamos a decirlo así.
Y en eso obviamente tiene culpa el gobierno de turno. Y aquí hablamos de turno, ¿eh? Hablamos del gobierno socialista, el gobierno del PP en su momento, el gobierno socialista, el gobierno del PP. Porque no se tiene sentido que haya un gran pacto a las pensiones, que nos parece muy bien y muy justo para todos los pensionistas, pero no hay un gran pacto a la educación. La educación es el elemento prioritario en el siglo XXI y España es un auténtico, perdón, y un puto desastre. Y hay que decirlo rotundamente. Obviamente es culpa del gobierno de turno y es culpa obviamente de muchos profesores y funcionarios que son unos auténticos descerebrados y unos auténticos ineptos. Y perdón si hay alguno que no se escucha y se siente ofendido. Pero ellos saben perfectamente y bajen la cabeza porque lo admitirán que en su colegio, en su instituto, en su lugar donde están formando, conocen personas que son indignas de llamarse profesores. Y eso es algo que hablaremos en unos minutos también, de que algunos se creen que por ganar una oposición ya tienen que columpiarse toda la vida. Y no, y señores, las oposiciones, como otros trabajos, hablamos de los autónomos por decirlo claramente, se trabajan día a día, no ganando un examen, no ganando una oposición. Y obviamente que no se nos pongan nerviosos aquellos que hacen su labor de una forma honrada y profesional, que a ver los haylos, porque esto no está disparando a ellos. Ellos precisamente son los que saben del desastre del sistema y los que conocen múltiples casos de gente que no puede decir nada. Es una cosa clara que hay cada vez que tener más evidentemente. Y saltamos de nervios, pues obviamente, ¿dónde podemos saltar? Pues claro, si hablamos de nervios habrá que hablar del Partido Popular de Feijóo. Ya lo dijimos hace días, bueno, aquí saben que lo hemos explicado hace más tiempo, esos movimientos cada vez más constantes de Ayuso para intentar posicionarse en el lugar de Feijóo ante la debilidad manifiesta de Feijóo, que cada vez empieza a estar más nervioso. Se da cuenta de que su posición pasiva, hablamos pasiva obviamente en el término de política, nadie piensa en otras cosas, que seguramente es un señor muy activo. Ha sido un momento de humor, lo siento. Pero la realidad es la que es. Y los nervios están cada vez más palpables en el PP porque esas manifestaciones del propio Feijóo, donde venía a quitar importancia a los resultados de las elecciones del 28 de mayo, pues no han gustado. Porque está claro que hace unos meses se apostaba por dejar prácticamente ninguna comunidad autónoma con el gobierno del PSOE y ahora parece que da igual lo que pase. Y se le obliga, vamos a decirlo así de claro, al señor Feijóo a salir al cuerpo a cuerpo. Oiga, si vamos a apostar con todo, apueste usted con todo. Y eso nos lleva a esa situación que aquí explicamos hace semanas y meses, de que las elecciones del 28 de mayo, aunque intente disiparlas Feijóo en un nivel bajo, van a ser un elemento fundamental para decidir el futuro del PP. Y Ayuso, obviamente, sigue preparándose y sigue alejándose cada vez más del señor Miguel Ángel Rodríguez y el movimiento que ha tenido las últimas horas de nombrar número 2 a Alfonso Serrano parece que es esa constatación de que las cosas van por un camino diferente al que muchos podían pensar. La dicotomía Serrano partido, Serrano organización, Miguel Ángel Rodríguez, comunidad autónoma, parece que se rompe llevando a Serrano a ambos ámbitos en las últimas horas. Y lo hemos dicho en alguna ocasión, pensamos que el señor Alfonso Serrano es un tío inteligente, perdón por lo de tío, pero es una persona inteligente, incluso brillante, alguien que conoce muy bien la política local. Pero pensamos que no es un estratega como Miguel Ángel Rodríguez, que obviamente no se va a presentar en las listas, más faltaría, pero que es necesario a veces combinar, como han hecho durante todo este tiempo, ambos ambientes y sumar de ambos ambientes pues razones positivas. Apostar solo por una de ellas parece que no es una idea, inteligente de la señora Ayuso, y vamos a ver cómo reacciona Miguel Ángel Rodríguez si manteniéndose en su lugar o decidiendo abandonar el barco. Solo debe recordar una cosa Ayuso. Cuando empezó la imagen que tenía, cuando entró Miguel Ángel Rodríguez, la imagen que consiguió,
y en el primer caso tenía a los mismos por los cuales apuesta ahora. Y recuerden que hablar de de Isabel Díaz Ayuso es hablar también, entre comillas, de esa número 2, vamos a decirlo así, del otro lado, que sería obviamente Yolanda Díaz, a la que empieza a haber cada vez más ataques más claros desde diversos medios. Se recuerda algo que aquí hemos explicado hace mucho tiempo, esos temas de fotografías de menores de su asesor en Ferrol primero, luego la intervención policial en el Parlamento de Galicia para su detención, donde se escondió ante la sorpresa de Beiras, que dijo que no la quería ver nunca más, y que parece ahora empiezan a salir en diversos medios. Fíjense el detalle, que esos disparos que van a Yolanda Díaz no vienen precisamente ni de Podemos ni del Partido Socialista, porque ambos todavía tienen la esperanza de conseguir algún acuerdo con ella. Es más, Pablo Iglesias defiende de que Podemos y Sumar deben ir juntos, a pesar, como dice literalmente, de los ninguneos y los insultos que reciben de Yolanda Díaz. Hombre, Pablo, que sabemos que no eres el tipo más listo fuera de la parte inferior del cuerpo, que ahí sabemos que eres un tío muy listo, pero los resultados de las encuestas son contundentes. La última que ha salido hoy da 21 diputados a Sumar, solo 6 a Podemos, es decir, la extinción volverá a ser como aquel partido comunista que prácticamente desaparecía elección tras elección, y Pablo Iglesias sabe que la supervivencia de Podemos depende exclusivamente de Yolanda Díaz. Y aquí existe un problema casi existencial, y es que Yolanda Díaz no puede ir sola, como hemos dicho en muchas ocasiones, porque no tiene estructura y debe bien elegir entre convertirse en una corriente en el Partido Socialista, lo que desea Pedro Sánchez y que le está haciendo la reverencia cada día, o bien liderar el proyecto junto a Podemos, que le llevaría a alejarse de Pedro Sánchez, pero luego a intentar buscar un pacto, tal como están ahora. Y en esa situación, digamos, un poco diferente, el problema lo tiene Yolanda Díaz, porque ha de decidir por uno u otro y ambos le exigen que esa decisión sea antes de las elecciones de municipales y autonómicas de finales de mayo, mientras que ya prefiere esperar a ver los resultados porque es consciente de que si Podemos es extinguida en las elecciones, tendrá mano libre para irse con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, para formar eso que aquí hemos denominado la Gran Coalición, que sin lugar a dudas pondría en un gran aprieto a Feijóo, que tras aquel medio acuerdo que parecía tener con Ayuso para que fuera el número 2, podría encontrarse la dificultad de que ustedes imagínense la situación de que tras las elecciones de finales de mayo Podemos desaparezca, fortalecería obviamente el ala de Yolanda Díaz para irse con el Partido Socialista, pero que el PP de Feijóo no consiguiera ganar las autonomías clave. Implicaría una debilidad de Feijóo y seguramente un ataque directo de Isabel Díaz Ayuso para liderar el partido, como por cierto ya empiezan a desear muchas personas dentro del Partido Popular. Lo hemos dicho y lo insistimos, la clave al final en los partidos y esa estructura de partidos de este país no es servir a los ciudadanos, que nadie se lo crea, aunque luego vengan los políticos y les pidan el voto y les den 4 besitos a sus hijos y todas esas subnormalidades. No, la clave para los políticos es que gane el que más gente pueda colocar en el partido a vivir del sueldo público. Esa es la realidad y algunos en el PP empiezan a darse cuenta de que Feijóo ya tiene colocados a los que quiere y no es capaz de lograr abrir espacios para colocar a más gente. Más encuestas que han aparecido hoy dan a Feijóo ese nivel por debajo de los 140, esa misma que hemos comentado de los 21 de Sumar, y parece que ese no es el camino adecuado. Se estanca, desciende un poco el Partido Socialista, pero el PP no acaba de arrancar de los datos iniciales de Feijóo. En un año, como quien dice, nada ha subido. Y las encuestas internas, como hemos repetido en muchas ocasiones, indican que una potencial candidata de Isabel Díaz Ayuso podría irse a más de 175 escaños. Y mientras, obviamente, el resto de oposición, pues disparando para intentar vincular, y hablamos de Santiago Abascal, que en una entrevista hoy dice que el Partido Popular pone las líneas rojas que son socialistas. En el fondo está jugando
Algo que nos parece una estrategia loable, vamos a decirlo así, que es intentar vincular a Partido Socialista y Partido Popular, que son la misma cosa, para jugar con aquella frase de que solo queda Vox. Hombre, es un argumento, vamos a ser sinceros, muy peregrino y muy fácil de destruir por parte del Partido Popular si hubiera un mínimo de inteligencia o hubiera una estrategia del Partido Popular. Pero con el Partido Popular, y lo hemos repetido, está a la contra del gobierno, está a la contra de Vox, está a la contra de todos. En vez de Partido Popular deberían llamarse PC, no por Partido Comunista, sino por Partido de la Contra, porque parece que no son capaces de generar ninguna iniciativa y sobre todo no son capaces de generar ninguna ilusión. Y eso al final se nota en la realidad y se nota no solo en las encuestas, sino en los resultados que puedan suceder. Y hoy hemos conocido un dato cuanto menos curioso. El teletrabajo representa el 41% en el sector público y apenas el 12% en el sector privado. Lo importante, que en el sector público, recuerden, pues hay profesores, médicos, por decir cosas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, por decir alguna cosa, que en principio, hombre, pues se hace difícil que trabajen con teletrabajo. No nos vemos a un bombero apagando un incendio desde casa, vamos a ser sinceros, ni a un policía efectuando una detención, ni una operación efectuándola desde casa. Vamos a decirlo así de claro. Por lo cual parece claro que todo el resto de funcionarios, que no son de esos que necesitan estar sobre el terreno, parece que se trabajan desde casa. Y vamos a decir que se tocan los huevos. No lo vamos a decir así, porque quedaría un poco subido de tono. Pero la realidad es que solo ha habido que ver los comentarios de esas noticias en los diversos medios para ver que la gente empieza a estar cansada. Y aquí lo decimos con claridad. Claro que hay funcionarios que trabajan y lo hacen de puta madre. Seguramente hay muchos que rinden más que la empresa privada, pero ellos mismos son conscientes de que su departamento, en su colegio, si fuera una escuela, en donde sea, hay auténticos parásitos y vagos que se tocan los cojones cada día y que no son tocados porque alguien considera que tocar la administración pública es casi un pecado que te hace perder las elecciones. Hombre, aquí algunos pensaríamos en estrategia. Si uno cree en el país y tiene que tomar esas decisiones, pero le molesta perder esos votos, pues que nada, que gane unas elecciones y al cabo de un mes, pues liquide a todos esos vagos funcionarios. Le quedan 3 años para ganar las elecciones. Por decir una estrategia muy habitual, por ejemplo, en temas municipales, que suben los impuestos al primer mes de ganar, para que luego la gente se olvide al cabo de 3 años de que los han subido. No hay nada que no esté inventado. Pero la realidad es que hay que empezar a pensar los políticos en que ellos están para gestionar un país de todos, no para machacar a unos y mantener a unos vagos para que vivan del cuento de otros. Y el teletrabajo, claro que es útil si se tiene que organizar bien, pero lo que no vale es que, como comentaba más de uno, los días de teletrabajo sirvan para al día siguiente comentar las series de televisión, porque encima son aburridos algunos, o las películas de estreno de la noche anterior. Hay que trabajar de una manera seria y hay que intentar que estas situaciones no sucedan de una forma tan habitual y vergonzante como la actual. Y hoy, por cierto, unos que sí que no se tocan los cojones, vamos a decirlo así, claro, que son los autónomos, se han manifestado, una manifestación apenas 2, 3.000, según las fuentes, 4, 10.000 personas, quejándose del machaqueo constante, aquí hemos dicho, de la violación continuada por parte del señor Escrivá, entre otros, de los autónomos. Pues esa realidad existe, pero hay que empezar a pensar una cosa importante, y es que los autónomos no deben manifestarse porque, en principio, algunos pensamos que debe ser el gobierno quien entienda, el gobierno de turno obviamente, quien entienda que los autónomos están para ser protegidos sin tener que preocuparse por esas cosas, más que nada porque no tenemos tiempo. Entre una cosa, ahora por cierto, aquellos que gestionan empresas o tal, los IVAs, no sé qué, es que es un constante machaqueo de hacer cosas por la inutilidad del gobierno de turno, que por cierto es el socialista, el del PP o cualquiera, porque todos se han manifestado totalmente incompetentes en este tema. Y algunos seguimos creyendo, lo hemos dicho muchas veces en este programa, que los autónomos dependerían del Estado y el Estado debe ser el que se preocupe por tratarlos bien, sin que ellos se manifiesten de ninguna manera.
Obviamente bienvenida a cualquier manifestación, cualquier protesta, pero organizar un colectivo con los autónomos, y es bien sabido, es difícil, porque al final todos tenemos nuestro tiempo y realmente solo nos faltaría tener encima que ir a manifestarnos. Obviamente, loable quien lo haga. Y mañana le toca a Laporta dar explicaciones sobre todo el tema del Barcelona. Ya hemos dicho que es un tema que ha traspasado, obviamente, lo deportivo para convertirse en un tema político, pero claro, Laporta va a tener un problema. Si tenía pensado que iba a decir, pues solo que se haya mirado la portada del Mundo, que la van a ver en unas horas, pues se da cuenta de que sus argumentos van a ser difíciles de gestionar y solamente tendrá que cambiar el discurso, porque según publica en unas horas el Mundo, una auditoría de KPM, si no nos equivocamos, decía que habían elevado un 102% los pagos a Negreira y que Laporta, a pesar de ello, siguió 8 años más pagándole. Con lo cual, parece que era bien conocedor de por qué se le pagaba. Y hombre, con las ingentes cantidades de dinero, hablamos de millones de euros que se le pagaban a este señor, parece claro que no era por hacer informes diciendo que qué fumaban, qué comían y si se iban con mujeres los árbitros. Parece que no era ese el argumento. Y sobre todo, como hemos dicho en alguna ocasión, la clave, las retiradas ingentes de dinero del señor Negreira, a saber a dónde iban. Y no queremos acabar hoy el programa sin hablar de esos conflictos a veces olvidados, pero que a nosotros nos gusta recordar. No por olvidados en este caso, sino por novedoso. El conflicto que lleva unas horas iniciado en Sudán, lleva un tiempo más, pero se ha recrudecido en las últimas horas con ataques incluso al aeropuerto de Khartoum, en la capital de Sudán. Recordemos, Sudán es el último país que ha sido cercano a una independencia. La parte sur del país se independizó hace unos años, se convirtió en Sudán del Sur, y desde entonces la inestabilidad es cada vez más constante en un país que era un país, digamos, fronterizo, vamos a decirlo así, entre el norte, entre el caso Egipto, y la zona más del África negra, por llamar de alguna manera, es decir, una zona como podía ser el Sahel, que está un poco más, vamos a hacer así geográficamente, hacia el oeste, y es una zona de transición donde también tenemos toda la zona de Somalia, Etiopía al este, y es una zona donde confluyen varios temas y que parece que se puede estar incendiando las últimas horas. Preocupación no solo en Europa por este tema. Recordemos que cualquier corredor que se abra en estos países que hacen de tapón, digamos, pues puede generar un conflicto importante en Europa y no deja de sumarse a todos esos conflictos actuales que, curiosamente, si se dan cuenta, acaban rodeando prácticamente Europa desde la guerra Ucrania, Rusia, bajando por Siria, que aunque no se lo crean sigue habiendo conflicto, bajando menor ahora en estos momentos, pero siempre con momentos conflictivos, la zona Palestina-Israel, bajando ahora el Cuerno de África, la zona de Etiopía, Somalia, con todas las familias, y moviéndose hacia Sudán, y pudiendo cerrar ese círculo si subiéramos hacia arriba hasta Libia, o manifestándonos hacia el Sahel para cerrarlo un poco más amplio en el Océano Atlántico. Fíjense que todo ese movimiento, como quien dice, acaba cerrando Europa en un círculo, en una frontera que le limita prácticamente del Océano Atlántico hasta los Urales, dejando toda esa zona en una vaguada de conflictos que parece no tienen recorrido de interés para Europa. Habrá que estar pendiente a este conflicto. Empezamos, como decíamos, esta semana. Nosotros estaremos en Madrid a mediados de semanas. Vamos a ver esa votación del sí es sí. Vamos a ver si el PP sigue siendo oposición o se convierte nuevamente en un partido del gobierno para dar alas, nuevamente en este caso a Vox. Y vamos a ver si los ataques a Yolanda Díaz siguen en esa franja baja, porque a muchos no les interesa atacarla, sino curiosamente pactar con ella. Nosotros nos vamos a emplazar ya mañana desde Barcelona, Patreon, canal transferencia, todas esas cosas que ya conocen. Como siempre decimos, simplemente seguimos.